que me demoré un poquito en el cierre de otra sesión, pero bueno, ya estamos aquí todos. Les doy un cordial saludo, una calurosa bienvenida ya para esta sesión sincrónica en la que vamos a trabajar el módulo 3 específicamente, que es evaluación ambiental. El propósito entonces es revisar ese contenido teórico que tenemos para este módulo y finalmente socializar las actividades evaluables que tenemos preparadas para esta oportunidad. Las dos últimas actividades evaluables, vemos que ya nos encontramos en las últimas semanas de trabajo de nuestra asignatura, ya estoy en proceso de hacer la retroalimentación, espero que el tiempo adicional que pues algunos me pidieron para la actividad, pues tomé de la actividad 3 específicamente del módulo 2, pues tomé la decisión de dejarla de forma general para el grupo, espero que para muchos haya sido útil ese tiempo adicional. Y bueno, ya estarán ustedes recibiendo la retroalimentación. También había una inquietud, digamos, que me estaban preguntando pues sobre, digamos, el tiempo de retroalimentación que estaba un poquito demorado de la actividad 2. Como les había comentado algunos a través del correo, pues quienes me estuvieron consultando, me excuso con ustedes por el retraso. Básicamente, digamos, tenía yo estipulada la retroalimentación la semana anterior, pero estuve incapacitada, entonces, pues bueno, eso represó un poquito las actividades, pero ustedes ya en este momento cuentan con todas las retroalimentaciones y si tienen alguna inquietud, pues me pueden contactar igual a través de los mismos canales de comunicación para poder hacer las aclaraciones pertinentes. Otra recomendación que quería hacerles, estimado grupo, es que cuando ustedes me vayan a hacer comentarios como tal sobre una retroalimentación, no los hagan sobre los mismos comentarios de la actividad. ¿Qué pasa? Yo no recibo una notificación específica que me diga, Juan Camilo acaba de hacer un comentario en la retroalimentación de la actividad 2. Yo no recibo esa notificación, o sea, yo recibo una notificación, un consolidado de notificaciones y a veces no me percato de eso. O sea, no es como un correo electrónico que yo vea en mi celular o en la plataforma que yo diga, ay, tengo un nuevo mensaje y lo reviso. Entonces, a veces de pronto no quiero que ustedes de pronto piensen que es que no les estoy dando respuesta. Entonces, traten de contactarme siempre, sea por el buzón de Canvas, por el correo electrónico o directamente a mi número personal, que ya todos ustedes lo tienen. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora sí, empezamos con la sesión del día de hoy. Veo que tenemos una buena asistencia, tenemos 11 personas en este momento. Esperemos que otros compañeros puedan unirse a lo largo de esta sesión. Ay, ¿qué pasa? No cambié la diapositiva. Listo. Bueno, entonces, como tema o propósito de esta sesión, como les digo, entrar a revisar los conceptos asociados a la evaluación ambiental, no solo a nivel de proyectos como tal, sino ya en el contexto de planes y programas, o sea, reconocer los diferentes tipos de evaluación ambiental que permita una visión integral de las herramientas, sus objetivos y alcances. Quizá ustedes, si ya han tenido la oportunidad de revisar el módulo, pues se pueden dar cuenta que este módulo realmente es más corto en comparación con los dos primeros módulos. ¿Y qué ocurre aquí? Básicamente, el contenido que tratamos acá se centra mucho en específicamente digamos, es una aproximación o un abrebocas más bien a una asignatura que ustedes van a ver en segundo semestre, que es planificación y metodologías de evaluación ambiental, ¿sí? O sea, aquí vamos a revisar lo que es la evaluación ambiental, pero de forma muy general, porque con el apoyo y de forma articulada con otras asignaturas, una es planificación y la otra, por ejemplo, es análisis de viabilidad ambiental y caracterización ambiental. Digamos que ya los aspectos relacionados con la evaluación ambiental, con los tipos de evaluación ambiental, pues ya van a ser, digamos, enfocados ya de forma más específica. El módulo 3, entonces, por eso, como les decía, pues es bastante breve, tiene 2 unidades temáticas. Aquí en la unidad temática 1, pues se habla sobre características generales, objetivos, principios de la evaluación ambiental y la unidad temática 2 se centra en los tipos de evaluación ambiental. La evaluación ambiental como tal se divide en 2 tipos. Una a nivel estratégico, evaluación ambiental estratégica, y la otra es la evaluación ambiental de proyectos o evaluación ambiental básica también se llama.
La básica es como la que quizá quienes estamos en el contexto ambiental estamos más habituados a manejar y aplicar, ¿no? Porque nosotros analizamos los proyectos y hacemos la evaluación ambiental, establecemos, digamos, la viabilidad como tal, la factibilidad, la viabilidad de un proyecto, pero también existe una evaluación ambiental estratégica y esa es la que ya vamos a ver acá, que a veces estamos relacionados, pero no somos conscientes que en el marco de los procesos como tal en los que estamos participando, que quizás sean parte de una evaluación ambiental estratégica. Entonces ya, disculpen, que he hablado mucho el día de hoy. Partimos entonces de la definición de evaluación ambiental. Digamos que la evaluación ambiental nos permite o nos otorga una visión integral que involucra el proyecto, las actividades como tal que están asociadas al proyecto y cómo influye esas actividades o las consecuencias que tiene en su entorno. Ese es el propósito de la evaluación ambiental. Y la evaluación ambiental, digamos que se centra es en la toma de decisiones. Yo puedo definir la evaluación ambiental, pues tenemos acá una definición, proceso donde yo analizo, defino, valoro los impactos a los recursos naturales por el desarrollo de un plan, programa, proyecto, obra o actividad. Y esto entonces me hace ver que pues realmente los resultados de esta evaluación ambiental me llevan a me brindan unos elementos bajo los cuales yo tomo decisiones, ¿sí? Y esa toma, discúlpenme, esa toma de decisiones está orientada a que el desarrollo como tal del territorio o el desarrollo de un proyecto en un contexto, en un área específica, se logre bajo unos principios de sostenibilidad. Que las actividades que yo voy a desarrollar sean, digamos, manejadas de forma responsable, se minimicen, digamos, los impactos como tal o las consecuencias, las afectaciones que pueda tener en el entorno, se maximicen también, por ejemplo, los impactos que sean positivos, que favorezcan como tal a ese entorno y digamos que se haga una correcta administración, una administración responsable de los recursos, ¿sí? Y que sea sostenible, ¿sí? Es bajo los principios de sostenibilidad porque yo debo asegurar que frente a los diferentes criterios bajo los cuales yo evalúo mi proyecto, a largo plazo, el futuro, digamos que, o sea, va a perdurar, digamos que el proyecto va a poder desarrollarse y no que de pronto yo inicie un proyecto y se presentan, digamos, situaciones que no se analizaron antes porque se saltaron esos procesos, sea un proceso de evaluación, un proceso de análisis de factibilidad y simplemente el proyecto no sea sostenible, entonces termine, digamos, antes de lo que se esperaba o quizá podríamos entenderlo como que el proyecto fracase, o sea, no puede lograr los propósitos porque realmente, digamos, que no involucró los elementos esenciales para su, digamos, para su perdurabilidad o para su éxito, por decirlo así. Existen unos principios básicos de la evaluación ambiental. Digamos que esos principios básicos ustedes los van a ver de manera detallada en el material de estudio, ¿sí? Pero aquí entonces los vamos a mencionar de forma muy general para poder, destacarlos, para poder reconocerlos, básicamente. Entonces, digamos que la evaluación ambiental debe tener un propósito. Si yo estoy haciendo la evaluación ambiental, si yo estoy haciendo una evaluación ambiental, ¿cuál es mi objetivo como tal de esa evaluación? Quizá, digamos, o sea, me estoy centrando en que se desea desarrollar un proyecto que genere una productividad, que genere una rentabilidad, también que genere, digamos, unos aspectos positivos de desarrollo como tal, de infraestructura, y frente a esos aspectos como tal, pues que los impactos como tal o las consecuencias que tengan, pues sean más positivas que negativas o que los impactos como tal positivos que se generen como parte de ese proyecto, pues superen a los impactos negativos que pudieran llegarse a presentar y que sean manejados, digamos, como corresponde, ¿sí? Digamos, de forma responsable.
Que sea, por ejemplo, rigurosa. Sí, o sea, existen procesos, hay metodologías básicas específicas a través de las cuales debe ser, digamos, se debe ceñir el evaluador ambiental. O sea, no es simplemente que yo bajo mi criterio digo esto es un impacto alto, medio, bajo, no tomo, digamos, información como tal del área de estudios, sino que bajo mi criterio yo digo que es así. No, realmente hay un proceso metódico riguroso que se debe llevar a cabo, unas fases específicas, debe ser útil, debe ser relevante, costo efectiva. Si yo tengo un proyecto muy pequeño que realmente los costos como tal de la, digamos, para el desarrollo del proyecto y, digamos los costos como tal, digamos los recursos como tal de la empresa no son muy altos, pero se requieren hacer unos análisis, unos estudios como tal dentro de la evaluación ambiental que son demasiado altos, pues realmente si no se da, digamos, esa rentabilidad desde lo que se está haciendo, pues no tiene propósito desarrollarlo. O sea, que sea más costoso, bueno, pues digamos que podría ser una situación extrema, pero que sea más costoso una evaluación que el mismo proyecto, o sea, no tendría ningún sentido. Adicionalmente, pues por ejemplo, digamos que sea eficiente. En el ciclo del proyecto yo tengo unos tiempos específicos, unas etapas básicas en las que yo voy a desarrollar el proyecto. Entonces, frente a esas etapas, la evaluación ambiental debe tener en cuenta esas fases como tal, pues para garantizar, digamos, la correcta articulación, digamos, de las diferentes etapas, que si se requiere esta etapa, desarrollar en esta etapa para poder surtir los requisitos de las siguientes, pues debe ser eficiente en términos de ese tiempo, focalizada, adaptable a las condiciones precisamente que del sitio donde se esté realizando esa evaluación participativa, ¿sí? Debe ser participativa porque el componente participativo no puede faltar, más cuando en la evaluación ambiental yo no solo hago un análisis de esos aspectos ambientales, sino que también los aspectos sociales siempre van a estar involucrados ahí, ¿sí? Interdisciplinaria. Una evaluación ambiental no la puede hacer solo un ingeniero ambiental o solo un biólogo o solo un ingeniero civil. Realmente se necesita el criterio y la toma de decisiones de muchas disciplinas para poder analizar digamos, cuál es el estado, las condiciones del entorno. Un geólogo pues hace ese tipo de descripciones, digamos, aspectos de hidrogeología. El biólogo pues se encarga de esos aspectos del componente biótico, el sociólogo o el trabajador social, digamos, de esos aspectos sociales. Cada uno tiene un rol específico y ese conjunto de criterios permite analizar y tomar decisiones o estimar precisamente, digamos, ese impacto. Debe ser verosímil, o sea, la transparencia como tal en la evaluación ambiental debe demostrarse de forma que los resultados como tal no sean manipulados para decir pues que realmente estoy manejando la información a mi favor para, no sé, para ahorrar recursos, para reducir compromisos, sino que realmente la ética como tal, el profesionalismo con el cual yo desarrollo la actividad, me genera un criterio imparcial frente al cual se reconoce digamos, se reconocen los impactos como tal o los resultados reales que se presentan digamos, en este proceso de evaluación. Integral, transparente, bueno, etcétera. Y aquí entonces pues viene el desarrollo sostenible. La toma de decisiones precisamente de esto es con miras a que nuestras actividades como tal estén basadas o sean desarrolladas con principios sostenibles, ¿sí? Que no solo se busque precisamente una utilidad económica del proyecto como tal, la utilidad que me genere este proyecto que voy a desarrollar y me olvide de los aspectos sociales y ambientales, sino que bajo estos tres pilares yo debo hacer, digamos, hacer ese proceso de análisis y de evaluación. Ahora bien, tenemos dos tipos de evaluación ambiental.
Digamos que la evaluación ambiental, mm, yo puedo comprenderla como, pues digamos que en diferentes contextos. Como les decía, la evaluación ambiental básica, pues es la que nosotros normalmente aplicamos en los proyectos. Entonces yo aplico una metodología específica, ¿sí? Para analizar y estimar ese impacto ambiental de un proyecto, obra o actividad, ¿sí? Y esto entonces yo lo hago a partir de esa, por ejemplo, la elaboración de un estudio de impacto ambiental, o por ejemplo, si se requiere un estudio previo como un diagnóstico ambiental de alternativas, pues entonces digamos como que digamos que es básico y específico para un proyecto como tal, esa escala más pequeña. Pero la evaluación ambiental estratégica ya viene un componente de planificación estratégica, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí ya yo tomo ese criterio de evaluación ambiental para la toma de decisiones a nivel, digamos que a largo plazo, a nivel estratégico. Entonces, para el ordenamiento del territorio, yo hago uso de esta evaluación ambiental estratégica como ese instrumento precisamente que me permite analizar, en pocas palabras, cómo está el entorno, cómo están los recursos de ese territorio, analizar las condiciones de las actividades que se están desarrollando, qué afectaciones hay y para dónde vamos, cómo queremos, qué futuro queremos, digamos, de este territorio. Y frente a ese futuro, pues los resultados de la evaluación ambiental, digamos, en el escenario, el tiempo presente, pues me va a permitir tomar decisiones de qué políticas, qué planes, qué programas puedo implementar, qué líneas estratégicas voy a desarrollar para poder atender, digamos, esas afectaciones principales que se están identificando en el diagnóstico del territorio, ¿sí? Entonces son decisiones estratégicas. Si lo miramos a nivel de una empresa, se hablaría de un nivel a nivel de la alta dirección, ¿sí? Pero a nivel de territorio, entonces la administración como tal digamos que a nivel institucional, pues es que esa planeación de lo que vamos a hacer, qué se necesita para que asegurar precisamente esa sostenibilidad de los recursos que tenemos en nuestro territorio. Hasta aquí, estimados, apreciados estudiosos, digamos, ¿está todo claro? ¿Hay algún comentario? ¿No? Bueno, listo. Ahora, digamos que tenemos que hablar que, digamos, a nivel de estructura como tal, podemos reconocer que tenemos instrumentos como planes, programas y proyectos, ¿sí? Digamos que unos están enmarcados dentro de otros y estos específicamente, pues son los que yo, digamos, dentro de los cuales yo establezco, digamos, las medidas, las acciones específicas, ¿sí? El plan es el más macro. Cuando yo estoy analizando desde la planeación estratégica, o perdón, la evaluación ambiental estratégica, entonces una formulación de un plan básicamente es la formulación de políticas, ¿sí? Son esos elementos o lineamientos como tal que me dan los otros niveles, o sea, de los cuales se eslabonan los otros niveles de planificación. Seguido de esto tenemos los programas. Pueden haber programas específicos que hacen parte de un mismo plan y en cada uno de estos pues yo estoy especificando cuál es el objetivo del programa, cuál es la metodología, tiempos, recursos como tal, bajo los cuales entonces yo voy a lograr, digamos, a dar cumplimiento o a seguir esos lineamientos que se definen en la política. Y finalmente el proyecto. El proyecto pues ya en esta escala es el elemento, digamos, ejecutor, operativo. Y a través de este entonces se especifican las actividades puntuales, concretas, a través de las cuales yo voy a lograr el cumplimiento, digamos, a cumplir los objetivos que se trazan en el programa. Si yo tengo varios objetivos, pues puedo tener dentro del programa, pues puedo tener varios proyectos que me permitan dar alcance a cada uno de estos objetivos y asimismo entonces pues se da cumplimiento en consecuencia a esos lineamientos o directrices que están dados en el plan. Tenemos aquí, digamos, otras características para poder, a modo comparativo. Entonces, la evaluación ambiental estratégica
como parte de sus objetivos, como les decía, está este instrumento dado para tomar decisiones en el alto nivel, ¿sí? En el nivel, digamos, de estratégico de planeación a largo plazo, ¿sí? O sea, no estamos hablando que es para tomar decisiones para una situación que ya se está dando, que se está desarrollando, sino que es con una visión a largo plazo. Eh, entonces, por ese largo plazo, es que se incorpora precisamente esa sostenibilidad para esa toma de decisiones en los modelos de desarrollo de un territorio, ¿sí? Unos ejemplos de esto, por ejemplo, bueno, el uso racional del suelo, digamos, la planeación de cómo se debe hacer ese uso racional del suelo, la explotación sostenible de los recursos naturales de un municipio, respetar específicamente la capacidad de asimilación de vectores ambientales, una innovación tecnológica que se pueda desarrollar, digamos, como para poder potencializar otras características, la cohesión social. Y la evaluación ambiental básica, pues ya se centra en un proyecto específico. Entonces, yo tengo un proyecto que estoy desarrollando, lo voy a implantar en un lugar específico y frente a ese proyecto, entonces yo identifico y hago una predicción de cuáles serían esos posibles impactos que se puedan desarrollar, porque estoy analizando un escenario sin proyecto, el escenario que se da de esos impactos, digamos, en el escenario con proyecto, y esto lo hago a partir de esa caracterización, esa línea base ambiental, el proceso de la evaluación ambiental, la análisis, la valoración, la ponderación de los posibles impactos y ya, digamos que pues el ejemplo de esto, o sea, esto yo lo enmarco dentro de un estudio de impacto ambiental puntualmente. Ahora, tenemos, digamos que la evaluación ambiental estratégica, específicamente la definición que podemos dar que tenemos aquí es un proceso sistemático para incorporar consideraciones ambientales en las decisiones estratégicas del desarrollo. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en su momento desarrolló una guía de evaluación ambiental estratégica donde se clarifica precisamente esos alcances de cómo se hace una evaluación ambiental estratégica y la metodología de aplicación de dicho instrumento. Entonces voy a pasar en este momento a compartirles. Ay, caramba, ¿dónde está la página del aula? Un segundo, por favor. Bueno, digamos que vamos a duplicarlo acá y acá. Entonces aquí voy a poner evaluación ambiental acá, Colombia. Y miren que aquí aparece la guía precisamente de evaluación ambiental estratégica, ¿sí? Y tenemos diferentes recursos como tal que muestran junto con, digamos, algunos ejemplos, digamos, algunas evaluaciones ambientales estratégicas que se han desarrollado. Por ejemplo, una evaluación ambiental estratégica de la política portuaria. O tenemos aquí otro que es sobre, por ejemplo, recomendaciones, digamos, la evaluación ambiental estratégica, esta no sé, digamos, específicamente cuál es, no está aquí estipulado, pero entonces dan unos lineamientos o recomendaciones precisamente, pues estos son, digamos, actividades específicamente agropecuarias, podría pensarse, o solo agrícolas. Y digamos que podemos entonces ver que existen diferentes herramientas o lineamientos, digamos que, y ya están dados desde el ministerio desde hace ya varios años, ¿sí? Que pueden emplearse para esto, pero digamos que estas son las decisiones que se toman a largo plazo. Ahora, retorno a mi presentación. Un segundo. Listo. Entonces, la evaluación ambiental estratégica tiene unas fases. Digamos que estas fases son globales frente a los cuales se desarrolla esta evaluación, digamos, este proceso, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos
estas etapas parte de un marco estratégico como tal de esa evaluación ambiental. Y en este entonces yo digamos que establezco cuáles son las bases como tal, el contenido, digamos, ese marco ambiental estratégico. ¿Sí? El alcance como tal que va a tener, pues yo defino cuál es el alcance específico de ese documento que voy a desarrollar, cómo lo voy a comunicar, etcétera. Establezco cuál es el modelo de evaluación ambiental que voy a seguir, ¿sí? Y posterior a esto, entonces hago un análisis y diagnóstico ambiental, ¿sí? Ese diagnóstico como tal, entonces, pues tiene también un proceso, se definen objetivos como tal específicos y la evaluación ambiental de alternativas o, digamos, de opciones en las que cuáles son las opciones o las rutas que se puedan tomar o líneas, ejes estratégicos o a nivel operativo para poder, digamos, contribuir al desarrollo de ese plan estratégico, ¿sí? Sigue la etapa de prevención y seguimiento. Básicamente, entonces, en esta se identifican, digamos que, cuáles son las medidas a través de las cuales yo voy a hacer seguimiento como tal digamos, a las actividades a nivel operativo. ¿Cómo voy a verificar efectivamente que digamos, como las alternativas que se desarrollen, pues que estén contribuyendo a esos objetivos específicos? Y ya entonces la elaboración de la consulta y los informes finales que, pues digamos, pues ahí también muestra ese componente participativo. Entonces, hay un componente participativo que les había mencionado y es que este proceso no viene básicamente de un proceso interdisciplinar, de decir, existen diferentes profesionales y realizan, digamos, ese proceso de evaluación. No, se hace un análisis, digamos que todas estas etapas en las que yo estoy definiendo el plan, hago, digamos, ese análisis y diagnóstico, aquí viene una etapa, un componente participativo muy fuerte, porque el diagnóstico como tal que hago, yo lo hago en construcción o lo construyo más bien en conjunto con los actores involucrados, ¿sí? No es cuestión solo de los profesionales que dicen yo creo que es esto o mi experiencia me dice que esta situación está así, que esta es la realidad de este territorio, sino que se consulta. Se pueden trabajar grupos focales, se pueden trabajar, digamos, encuestas, etcétera, y a través de eso yo hago la consulta, digamos, de cuáles son esas características, fortalezas, debilidades, oportunidades, digamos, frente a lo que yo estoy evaluando, ¿no? Específicamente. Y obtengo entonces el diagnóstico ambiental. Ya entonces, digamos que se definen cuáles son las opciones y ya se elaboran las medidas, el plan, digamos, el plan como tal que se formula y se hace el seguimiento específico de ese plan. Cuando se hace la socialización, digamos, de este plan, puede también que se puedan presentar, que sea necesario realizar ajustes, ¿sí? Entonces, digamos que frente a ese informe final, muy seguramente se surten etapas de revisión para poder presentarlo. Em, ya seguido de esto, tenemos entonces bueno, antes que nada, digamos, quería mostrarles un ejemplo de esta evaluación estratégica y algo que es muy nuevo. Em, Algunos de ustedes ya vieron conmigo evaluación ambiental de proyectos rurales, pues quienes están hasta ahora en su primer bloque de asignaturas, pues no la han visto, pero para quienes no han visto la asignatura, quiero mostrarles este recurso que es bastante interesante y es bastante nuevo. Entonces, voy a ir a Google y les voy a mostrar los planes como tal integrales de desarrollo. eh, ok, bueno, esperen, aquí este es de Naciones Unidas, Agencia de Desarrollo Rural. Los PIDARET se llaman, digamos, son planes de desarrollo, planes integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, básicamente. Estas son parte de las herramientas como tal que se han establecido dentro del sector agropecuario, liderado por la Agencia de Desarrollo Rural y son desarrollados de la mano junto con la FAO, ¿sí?
y estos están hasta ahora en construcción. No, estos son de extensión agropecuaria, discúlpenme. ¿Dónde están los de la Agencia de Desarrollo Rural que se me perdieron? Voy a ponerlo acá. Planes integrales de desarrollo agropecuario rural con enfoque territorial. Buenaventura. Ay, caramba, se me perdió. ¿Será que cambiaron la página? Bueno, en la página de desarrollo rural, de la Agencia de Desarrollo Rural, voy a revisarla. No sé qué pasó con esa página. Qué pena con ustedes. Vamos a buscarla por acá. Están publicados estos instrumentos y lo que buscan es definir esa visión. No, yo creo que tienen esa sección en ajustes. Porque no, porque digamos que aparecían precisamente todos los instrumentos que se han desarrollado hasta el momento. Pero bueno, digamos que básicamente estos instrumentos lo que buscan es una apuesta que se hace desde el año pasado, cuando se empezaron a formular, para asegurar, digamos, para definir cómo va a ser esa planificación, digamos, o cómo se va a potencializar el desarrollo rural, el desarrollo agropecuario, con un enfoque de desarrollo sostenible, o sea, específicamente un enfoque territorial. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de revisarlos después, pues cuando arreglen la página, porque desafortunadamente, pues ya como se dieron cuenta, pues no pudimos acceder a ellos. Estos documentos muestran específicamente esa visión a largo plazo y son documentos son varios tomos y se hacen por departamentos, ¿sí? No se han terminado todos los departamentos, digamos que hace falta todavía varios departamentos porque formulen su PIDARET, pero digamos que este instrumento permite que se defina cómo van a ser digamos, incentivar la inversión privada, van a ser las decisiones estratégicas que van a tomar, digamos que el gobierno como tal, para promover precisamente ese desarrollo del territorio, ¿sí? Qué actividades van a fortalecer, etcétera. Y ahí, analizando, digamos, ese documento, los diferentes tomos, uno puede identificar precisamente el proceso que se hace de diagnóstico, ese componente participativo, cómo se analizan, que se hacen el análisis de las DOFA, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, y frente a eso, cómo se empieza, digamos, cómo a partir de la participación de los diferentes actores, industrias, o sea, sector privado, sector público, organizaciones de sociedad civil, comunidades étnicas, la población rural, etcétera, cómo entre todos se aporta precisamente para la construcción de este instrumento. Bueno, qué lástima que no se los pude mostrar el día de hoy. Listo. Y ahora pasamos entonces a la evaluación ambiental básica, ¿sí? O también, pues ya específicamente, evaluación ambiental de proyectos. Entonces, esta evaluación ambiental, digamos que se aplica específicamente a un proyecto puntual, como ya les he dicho anteriormente, en el cual yo voy a analizar o voy a predecir cuáles son esos posibles efectos y frente a esos posibles efectos negativos como tal que se puedan presentar como consecuencia de las actividades que hacen parte de mi proyecto, pues entonces yo establezco precisamente, determino o estimo el impacto y frente a eso determino cuáles son las medidas de manejo ambiental, cuáles son que se pueden implementar para, digamos, para que tenga viabilidad básicamente el proyecto. Y entonces el instrumento principal es el estudio de impacto ambiental, ¿sí? Específicamente este es un documento que pues, recopila esa información detallada de los proyectos, antecedentes, identificación, valoración de impactos y las medidas específicas como ya les había mencionado. ¿Dónde están esos requisitos? Entonces, pues bueno, el decreto 1076 de 2015 pues establece cuáles son esos requisitos mínimos como tal de ese estudio y pues digamos que tenemos básicamente que
entender que debemos hacer ese reconocimiento de la descripción de todas las características que están asociadas a nuestro proyecto, la infraestructura que se requiere, cuáles son una a una las actividades que hace parte de cada una de las etapas del proyecto y costos, bueno, costos, digamos, asociados a esto y la caracterización, digamos, de esa área de influencia. Esto ya hablamos desde el primer módulo de la asignatura, entonces yo hago esa determinación, esa línea base, esa caracterización de cuál es el estado como tal de esa área de influencia y analizo cuál es la demanda de los recursos naturales de mi proyecto, qué recursos emplea, eh, cuáles perdón, cuáles son los recursos que se ven afectados por emisiones, por vertimientos, etcétera, digamos como las corrientes de residuos. Hago específicamente la evaluación de impactos ambientales, el análisis de riesgos como tal asociados a mi proyecto. Se establece la zonificación de manejo ambiental. A partir de esa información de la caracterización base de mi proyecto, digamos, las características como tal y los impactos específicos. Entonces yo identifico cuáles son esas áreas sensibles, esas áreas que por sus características o sus atributos específicos no pueden tener una intervención o pueden tener una intervención pero con unas restricciones específicas. Entonces yo defino qué áreas puntuales son de exclusión de mi actividad, qué áreas son de intervención con algunas restricciones o condiciones específicas y las áreas de intervención ya general, por decirlo así. Se hace la evaluación económica de los impactos positivos y negativos, porque precisamente para poder asegurar que el proyecto, digamos, la toma de decisiones de la viabilidad del proyecto es cuando yo sintetizo esto, que los impactos positivos, digamos, superen, o sea, los beneficios de mi proyecto van a superar los costos como tal o los impactos negativos que se generan por parte del proyecto y ese, digamos, es el principal criterio para decir pues que vale la pena desarrollar ese proyecto, ¿sí? También el plan de manejo ambiental como ese instrumento ya ejecutor a través del cual pues yo defino cuáles son esos programas, esas medidas de manejo ambiental que voy a implementar en cada una de las etapas, los costos asociados a la implementación, ¿sí? Que esto es muy diferente a lo que se hace, digamos, dentro de la evaluación económica y ya también los programas de seguimiento, monitoreo específicamente de cada uno de los medios a lo largo, digamos, del tiempo del proyecto. Planes de contingencia que se requieran, planes de desmantelamiento y abandono, las medidas específicas para este, plan de inversión del 1% pues en el caso de quienes tengan concesión de agua, planes de compensación por pérdidas de biodiversidad, etcétera. Y digamos que el documento, digamos, guía específicamente para esto, pues como les decía, es la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales y estos estudios entonces, digamos que se requiere analizar factores cualitativos, factores cuantitativos, proviene la información como tal, yo la obtengo de fuentes primarias, de fuentes secundarias y pues la calidad de la información también juega un rol importante pues para poder hacer un análisis crítico y un análisis real los efectos como tal que pueda tener el proyecto. Pues hasta aquí, básicamente, estimado grupo, tenemos el contenido del día de hoy. No sé si ustedes tengan alguna inquietud. Yo estoy aquí pendiente del chat. Ah, Juan Camilo, adelante. Ivonne, perdón, muchas gracias por darme la oportunidad de No, hablar. excúsame porque es que como yo estoy viendo la presentación, no me percato que ustedes levantan la manita y entonces yo por eso siempre les digo, activen el micrófono si lo desean. Ah, listo, muchas gracias. ¿Vale? Mi pregunta va Adelante. orientada en algo que yo quisiera pues tener un poquito más de conocimiento y es sobre inversión del 1%. Eso Ajá. se da específicamente cuando se requiere captación de agua, pero esa inversión se da que tiene que dar un aprovechamiento forestal, perdón, tiene que dar como una compensación de restauración, ya sea No, por lo que un pasa es bosque o que, cómo se da exactamente. digamos,
se estima, se presentan cuáles son los costos asociados al desarrollo del proyecto, ¿sí? Y si tú tienes, o sea, esta inversión del 1% hace referencia a es si se tiene, digamos, si se hace provecho del recurso hídrico como tal. Si tú tienes una concesión, tienes que destinar, digamos, ese plan de inversión del 1%. ¿Qué se espera? Que ese 1% sea destinado a actividades que estén orientadas a preservar, digamos, y a conservar el recurso hídrico, idealmente en el área, digamos, de influencia o las zonas como tal que abastecen esa Un área. proceso de reforestación puede ser ese, entonces también. Puede ser, sí. O sea, es que existen diferentes, porque es que el plan del 1% es un proceso muy largo. Yo tuve la oportunidad de estar en uno precisamente, en una, digamos, en una empresa y digamos que básicamente yo cuando presento el estudio de impacto ambiental hago una propuesta muy general, ¿sí? Yo presento los costos de mi proyecto y yo digo mi 1% es este y digamos que frente a las características del área donde yo lo estoy, digamos, donde estoy desarrollando el proyecto y donde estoy haciendo provecho de ese recurso, entonces yo voy a definir qué proyectos o qué actividades pueden desarrollarse para conservar y proteger, digamos, ese recurso hídrico, para favorecerlo. Entonces, yo puedo hacer compra de predios, ¿sí? O puedo destinar también recursos que sean específicamente para reforestación, digamos como para reforestación con especies nativas en zonas estratégicas de esa cuenca para asegurar que ayude o que favorezca como tal a, digamos, a la disponibilidad del recurso en esa zona, porque yo estoy sacando provecho del agua que está en esa área específica. Pero entonces yo presento una propuesta muy global, muy general, y después de presentarlo es que ya se va a mesas, prácticamente son reuniones de concertación con la autoridad ambiental. El primer acercamiento es desde la misma socialización del proyecto a la autoridad ambiental. Después de eso ya vienen, surten otras reuniones, pues no sé, no te puedo decir que todas sean así, pero en su momento nosotros tuvimos, digamos, con el subdirector de recursos hídricos de la CAR, en su momento, el que estaba en ese momento, tuvimos incluso una reunión con él donde se presentaba y aunque uno proponga, digamos que la corporación, la autoridad es la que define, mire, pues está muy interesante su idea, pero es que para mí en este momento es crítico, no sé, necesitamos comprar estos predios específicos para poder generar, digamos, estas áreas como tal de la parte de protección, digamos, porque son importantes para la cuenca. O tal vez entonces diga, no, usted, digamos, destine el dinero y nosotros, usted compre los predios y después nos los entrega, o bueno, ya se llegan a los acuerdos de cómo se gestiona, o si son entonces los planes, digamos, de siembra, pues entonces, ¿dónde se van a hacer? Si van a ser en esos predios o en otros. En su momento nosotros estábamos proponiendo que parte de esos recursos permitieran hacerse las inversiones en un humedal, pero digamos que decían, no, pues para nosotros pues no es tan estratégico eso, nos sirve más es la compra de predios, entonces pues ya se toman las decisiones de finalmente cómo se va a destinar ese 1%, ¿sí? Yo puedo hacer una propuesta preliminar, pero pues en la misma concertación con la autoridad ambiental se definen cuáles son las prioridades en ese momento para la administración. Listo, muchas gracias, Iván. Vale, con mucho gusto, Juan Camilo. Bueno, estimado grupo, entonces, bueno, estábamos hablando ya de las conclusiones. Básicamente que pues la evaluación ambiental estratégica y el estudio de impacto ambiental pues son herramientas que son complementarias, no pues se diferencian, pero digamos que se dan en diferentes contextos de esa gestión. Y digamos que la estructura metodológica que se tiene para una evaluación ambiental estratégica es muy diferente, digamos, frente a la del estudio de impacto ambiental, pero pues realmente la toma de decisiones que se dé en una o en otra están orientadas a buscar que se apliquen o que se den esos principios de sostenibilidad, de desarrollo sostenible. Voy a dirigirme en este momento a el aula para poder socializar la actividad evaluable que tenemos, preparada. Las actividades evaluables que nos restan más bien en la asignatura. Está como un poquito, excúsenme porque está un poquito lento el internet. Listo ya.
Entonces, según nuestro plan de formación y cronograma de actividades, recordemos que entonces ya nos encontramos en el módulo 3. Este módulo 3 lo iniciamos esta semana, ¿sí? Y tenemos dos actividades evaluables. La primera es este foro puntual que tenemos de análisis de las potencialidades de la evaluación ambiental en Colombia. Y este está disponible desde aquí les estoy compartiendo, sí. Este está disponible desde el día lunes y va a estar disponible hasta el 6 de septiembre. No a 8 de la mañana, me disculpan, pero es que siempre se me olvida poner que es a medianoche. Ustedes saben que yo siempre pues las dejo el lunes a medianoche. Ahora, si me acuerdo, trato de corregirlo, me excuso con ustedes. Y tenemos entonces la evaluación final. Esta evaluación final, estimado grupo, comprende el contenido temático de los módulos 2 y 3. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que revisar el contenido temático, las lecturas PDF de estos dos módulos, porque van a ser 20 preguntas, ¿sí? Y esas 20 preguntas, pues van a salir preguntas de ambos módulos, ¿sí? Aquí tenemos que esto representa el 20% y va a estar disponible la última semana que tenemos de trabajo en nuestra asignatura. ¿Por qué pongo siempre esta actividad en rojo? Porque, como ustedes bien saben, estimado grupo, ustedes, pues siempre que presentan ustedes dificultades, pues cuando se hacen las solicitudes de manera oportuna, en la medida de lo posible, pues yo trato de brindarles ese apoyo si presentan algún imprevisto para presentar, para desarrollar, para entregar la actividad en la fecha estipulada y en el margen que nos dé la asignatura, si yo lo puedo hacer, con muchísimo gusto lo hago. Pero en este caso, que es la última semana, el proceso es mucho más complejo. ¿Sí? Así que digamos que frente a esta última semana procuren ser muy puntuales con la presentación de esta evaluación. ¿Por qué? Porque si llega a pasar del domingo 12 de septiembre a medianoche, porque esto ya no cierra el lunes, sino que el aula cierra el domingo a medianoche. Si ustedes no la presentan, entonces pueden pasar dos cosas. Si dicen, profe, es que se me olvidó, entonces yo ahí les tengo que decir, lo siento mucho, pero no tengo, el aula queda bloqueada, yo no puedo modificar fechas. Digamos que se necesita un aval superior para poder desbloquearlo. ¿Y qué se requiere? Seguir el conducto regular, que es a través de bienestar, para presentar el respectivo soporte de incapacidad, de, no sé, de calamidad, etcétera. Y frente a ese soporte, cuando sea validado, se solicita una autorización a la coordinación académica y entonces ya cuando da la coordinación académica se debe solicitar a tecnología que desbloqueen el aula para que se pueda presentar el examen. O sea, realmente el proceso es bastante complejo. No les digo que sea imposible, pero si es solamente porque se me olvidó, pues ahí ya les tengo que decir, lo siento mucho, pero pues yo no puedo hacer nada. Entonces, mi invitación es a que seamos muy, muy puntuales, sobre todo con esta evaluación, porque posterior a esta fecha no podemos surtir ninguna modificación como tal de ampliaciones. ¿Listo? Y ahora sí, perdón, ay. Y ahora sí pasamos a la descripción de la actividad. Ay, ¿qué pasó acá? No lo tenía listo. La descripción de la actividad 4. Esta actividad, apreciados estudiosos, es en grupo, perdón, bueno, es un foro como tal. Y este foro busca promover, promover el bilingüismo en nuestras aulas, ¿sí? Quienes de pronto no les gusta mucho el inglés, la invitación es a que ustedes pierdan el temor de ver una actividad en inglés. Realmente la actividad está expuesta en inglés, pero ustedes no tienen que responderla, digamos, básicamente en inglés, sino que simplemente hacen la respuesta en español. ¿Qué es lo que buscamos acá? Que ustedes hagan la interpretación como tal de esta actividad que se encuentra en una segunda lengua, ¿sí? Básicamente es eso, entonces para que no se asusten. Y entonces, ¿qué tenemos aquí como foro? Digamos que el propósito como tal para desarrollar en esta actividad
es reconocer, ay, acá me quedó mal esta actividad, ay, qué pena. El título me quedó mal acá, pero bueno, reconocer las potencialidades o las oportunidades, digamos, o las fortalezas y las debilidades de la evaluación ambiental en el país. Ya vimos a grandes rasgos que existen diferentes evaluaciones ambientales en el país y entonces ahora vamos a analizar, digamos, según nuestro criterio y la investigación que hagamos, pues cuáles, digamos, cuáles son esas fortalezas y debilidades para el análisis de la viabilidad técnica de un proyecto a partir de pues, la experiencia o el contexto colombiano, ¿sí? Entonces, por eso acá se les presenta un contexto. En este contexto se expone que pues, es de gran importancia reconocer esos alcances de la legislación como tal cuando nosotros vamos a proponer un proyecto, ¿sí? Y que para esto, entonces, digamos que tenemos unas fases establecidas como tal para el desarrollo de esa evaluación ambiental y la implementación del proyecto, ¿sí? Dentro de unos criterios que se dan que en las normas como tal, en el marco normativo del país. Frente a esto, entonces, lo que se busca es que ustedes desarrollen competencias frente a lo que la normativa ambiental exige y diferenciar, digamos, esas ventajas o desventajas, ¿sí? Frente al proceso de propuesta y aprobación de un proyecto a la luz de la evaluación ambiental, ¿sí? ¿Cuál es el desarrollo de la actividad? Entonces, en este foro vamos a discutir acerca de esas fortalezas, debilidades de la evaluación ambiental en Colombia, teniendo en cuenta el marco regulatorio o más bien aspectos que son de carácter normativo, aspectos técnicos y aspectos administrativos, ¿sí? Bajo la siguiente pregunta orientadora. O sea, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la evaluación ambiental en Colombia? Esa es nuestra pregunta que vamos a responder en el chat. La invitación acá que no lo puse es, bueno, voy a dejarlo acá, voy a especificarlo acá. Disculpen, me voy a especificarlo acá. Entonces, la actividad, ay, perdón. Entonces aquí les indico que la actividad como tal puede desarrollarse en grupos si ustedes así lo desean. ¿Listo? Para que animar y motivar a que quienes han trabajado en grupo hasta el momento las actividades, pues puedan continuar haciéndolo. ¿Listo? ¿Cuál es el único requisito acá que sí les pido? La participación en el foro, pues ustedes van a construir esa participación y cada uno debe presentarlo en el foro, porque si no lo presentan, aparecen como faltantes, ¿sí? Y eso digamos que lo revisan desde la hora desde auditoría académica, como bueno, ¿usted por qué le pone una retroalimentación a una persona que no está presentando la actividad? Entonces, así sean parejas, siempre debemos presentar las actividades en nuestra plataforma, ¿listo? Entonces, ustedes van a presentar van a hacer una participación en el foro, ¿sí? Van a analizar entonces esas fortalezas y debilidades en la evaluación ambiental en Colombia desde estos tres aspectos. Entonces, no, yo considero que, digamos, dentro de las fortalezas de los aspectos normativos es que Colombia tiene un robusto marco normativo, ¿sí? Pero tal vez, ¿cuál es la debilidad? Entonces, bueno, ustedes identifican algunas debilidades. Desde los aspectos técnicos, entonces, ustedes determinan qué aspectos técnicos, metodologías, instrumentos como tal que se apliquen, digamos, en la evaluación ambiental, qué fortalezas o qué debilidades hay. Y en aspectos administrativos, entonces estos aspectos administrativos a veces me preguntan mucho porque digamos que a veces es confuso para algunos estudiosos, pero los aspectos administrativos se refieren a nivel de procesos, digamos, de la institución, de cómo se da ese proceso como tal de la evaluación ambiental, que quizá no, es que tal vez
A veces la autoridad ambiental no tiene la capacidad de profesionales para poder dar respuesta oportuna digamos, como a los solicitantes de una licencia y digamos, de esa revisión del estudio de impacto ambiental, ¿sí? Esa puede ser una debilidad. O tal vez que alguien mencione, no, sobre la corrupción, bueno, etcétera. Las fortalezas, no sé, digamos que no, es que ahora como se cuenta con el ANLA y también entonces las funciones como tal están diferenciadas, bueno, no sé, ustedes ahí definen cuáles son esos aspectos de fortalezas y debilidades en esos tres marcos o contextos, ¿sí? Normativo, técnico y administrativo. Van a presentar una conclusión personal sobre ese aprendizaje que ustedes alcanzaron con el desarrollo de la actividad, ¿sí? Y una segunda participación en la cual ustedes van a hacer la retroalimentación a un compañero en el foro. Y aquí entonces viene la condición para que sea desarrollado en parejas. Yo, digamos, voy a hacer el trabajo con Daniela, ¿sí? Y desarrollamos juntas el trabajo. Cada una lo presenta, hace su participación en el foro desde su plataforma y se indica, el trabajo lo desarrollé, yo indico en mi plataforma, el trabajo lo desarrollé con Daniela. Pero la segunda participación, la retroalimentación, pues no vamos a hacer una sola retroalimentación para un compañero. Como la idea es interactuar más y poder discutir más entre todos, entonces Daniela va a retroalimentar, por ejemplo, el trabajo que hizo Miguel y Eliana, y yo voy a retroalimentar el trabajo que hizo Élida y Carlos, ¿sí? Digamos asumiendo que ellos están como equipos de trabajo. Entonces, no sé si sea claro. Recordemos que todos nuestros procesos de investigación, cuando estamos planteando argumentos, pues debemos hacer un manejo correcto de la información a través de las citas y el uso de las referencias a través de las normas APA, ¿no? Entonces debe ser nuestra participación muy concreta, muy fundamentada en las fuentes como tal que consultamos. Y aquí entonces tenemos los criterios bajo los cuales se califica esta actividad. Lo primero, digamos, participación en el foro. Miren que aquí yo no les indico que la participación como tal sea en inglés, simplemente si dan la respuesta, o sea, ustedes van a desarrollar a participar en el foro en español, ¿sí? Únicamente el planteamiento de la actividad está en inglés, ¿listo? La retroalimentación al compañero, dense cuenta que no se especifica que sea en inglés, sino simplemente que, digamos que, ay, aquí me quedó mal bueno, ya corrijo porque me quedó mal redactado acá. Si es, digamos, lógico, si hace una retroalimentación que sea siguiendo los hilos conductores del foro, pero no se especifica que sea en inglés, o sea, todo su trabajo va a ser en español. El uso adecuado del lenguaje, normas de ortografía y redacción y la información como tal, la investigación en fuentes confiables, haciendo uso de las normas APA. Entonces, estos serían los criterios bajo los cuales se califica esta actividad. Hasta aquí, estimado grupo, ¿alguna inquietud, pregunta, observación, recomendación? ¿No hay comentarios? Bueno, creo que no. Entonces, bueno, les recuerdo, estimados todos, que esta actividad entonces estará disponible hasta el 6 de septiembre, lunes 6 de septiembre a medianoche, para que pues puedan desde ya definir pues si lo van a trabajar en grupo, ir adelantando, ir investigando y pues bueno, estaré atenta a cualquier inquietud que surja a lo largo de estas 2 semanas de trabajo, estas 2 semanas de trabajo finales para esta actividad. Entonces, pues bueno, creo que ya si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues les agradezco a todos su participación en este espacio. Estaré atenta pues a las inquietudes que tengan. Bueno, quisiera mostrarles de una vez la evaluación. Entonces, miren, digamos, tiempo 70 minutos como tal, son 20 preguntas de los módulos 2 y 3, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos muy presente, entonces debemos hacer la consulta de las lecturas de los módulos, los PDF,
de cada módulo para poder revisarlos, estudiarlos, apropiarlos y ahí sí ya presentamos la evaluación. ¿Qué me hace falta comentarles, estimado grupo? No olvidemos que tenemos tenemos un último encuentro que es el encuentro de cierre. Este encuentro de cierre lo tenemos programado para el 7 de septiembre y en este encuentro lo que hacemos es una socialización de las competencias alcanzadas, de revisar, digamos, esas conclusiones más relevantes y también es un espacio de retroalimentación en doble vía, o sea, es un espacio para escucharlos a ustedes, opiniones, comentarios, solicitudes, recomendaciones que quizá de pronto ustedes consideren desde su experiencia que quizá hubieran esperado que un tema específico se hubiera trabajado desde gestión de proyectos y no lo vieron. Entonces, eso es una contribución para nosotros porque nos permite día a día enriquecer mejor nuestras aulas desde esos aportes, desde esas perspectivas, desde la percepción como tal que ustedes han tenido o esta experiencia que han tenido en el aula. Entonces espero que me puedan acompañar, así como realmente ha sido un grupo demasiado participativo. Yo, como les dije desde el primer encuentro, es la primera vez que todo el grupo asiste a los encuentros sincrónicos. No me había pasado con ningún otro grupo de lo que llevo aquí en la universidad. O sea, de contar con asistencia total del 100%, pues eso me alegra mucho. Y bueno, pues les deseo entonces a todos muchos éxitos en estas actividades finales. Ya después les estaré recordando sobre el reconocimiento docente que ya próximamente va a estar habilitado aquí y pues esta votación es importante porque es uno de los canales a través de los cuales ustedes manifiestan su opinión, dan su valoración, su evaluación a sus docentes. Entonces los animo a participar en esta bajo esos criterios en los cuales ustedes determinan cuáles son esas características o cuál es ese docente que se acerca más a esas características ideales que esperan encontrar en sus docentes, en su proceso formativo en las aulas. No siendo más, estimados, les deseo una feliz tarde, un buen descanso, una buena semana porque pues bueno, ya estamos llegando a la mitad y estaré muy atenta a las inquietudes y preguntas que tengan en estas semanas. Que estén muy bien. Vale, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Hasta buena luego. tarde.